Bienvenido a Futuro Inversor. Sabemos que el camino hacia la libertad financiera no es único, y por eso hoy queremos profundizar en un tema fundamental que todo inversor debe entender: los perfiles de riesgo de inversión. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas invierten en acciones de alta volatilidad, criptomonedas o mercados emergentes, mientras que otras prefieren opciones más conservadoras como los bonos gubernamentales, los fondos de renta fija o los depósitos a plazo fijo? La respuesta radica en su perfil de riesgo, un concepto clave que determina cómo, cuándo y dónde invertir. Invertir significa poner tu dinero a trabajar para ti, pero como en cualquier trabajo, hay riesgos. El riesgo en las inversiones se refiere a la posibilidad de perder dinero. Cuanto mayor sea el riesgo, mayor será la posibilidad de ganar o perder. Por eso, antes de invertir, es crucial entender tu perfil de riesgo. En Futuro Inversor, te guiaremos paso a paso para que no solo identifiques tu perfil de riesgo, sino que también comprendas cómo este influye en tus decisiones de inversión y cómo puedes ajustar tu estrategia para maximizar tus rendimientos sin exponerte a riesgos innecesarios. ¿Qué es un perfil de riesgo y por qué es importante? El perfil de riesgo es una evaluación que combina tu tolerancia al riesgo, tu capacidad psicológica para soportar pérdidas y tu capacidad de riesgo, tu situación financiera y horizonte temporal. Es fundamental porque te ayuda a elegir inversiones adecuadas a tu personalidad y circunstancias. Tu tolerancia a la pérdida. ¿Cuánto soportas ver caer tu inversión antes de vender? Evita que tomes decisiones impulsivas basadas en emociones. Tu horizonte de inversión. ¿Cuánto tiempo puedes mantener tu dinero invertido sin necesidad de retirarlo? Te permite construir una cartera equilibrada que se ajuste a tus objetivos a corto, mediano y largo plazo. Tus objetivos financieros. ¿Buscas estabilidad, ingresos pasivos o crecimiento explosivo? Tu experiencia y conocimientos en los mercados. Perfil conservador. Buscando la seguridad. Si eres una persona conservadora, priorizas la seguridad de tu dinero por encima de todo. Prefieres mantener tu capital a salvo, incluso si eso significa sacrificar mayores rendimientos. Para ti, la estabilidad es clave. Buscas opciones que te brinden tranquilidad y certeza. Las inversiones de bajo riesgo son tu elección preferida. Prefieres inversiones estables con bajo riesgo, aunque eso signifique obtener ganancias más modestas. Tiendes a evitar la renta variable y priorizar la renta fija. Tiene un horizonte de inversión corto o mediano, 1 a 5 años. Las opciones ideales para ti son depósitos a plazo fijo, bonos gubernamentales, Egipto, bonos del Tesoro de Estados Unidos, bonos europeos, fondos de inversión conservadores, bonos de corto plazo, acciones de empresas defensivas con dividendos estables, Coca-Cola, Johnson & Johnson, Unilever. Ejemplo de cartera conservadora: 70% bonos gubernamentales y corporativos de grado de inversión, 20% acciones de empresas con dividendos, 10% fondos del mercado monetario o efectivo. Ideal para personas cercanas a la jubilación, inversionistas que buscan estabilidad y quienes desean preservar su capital sin asumir demasiados riesgos. Recuerda que diversificar, es decir, no poner todos los huevos en la misma cesta, es fundamental. Diversificar tu portafolio te ayudará a minimizar riesgos y a proteger tu inversión a largo plazo. Perfil moderado. Equilibrio entre riesgo y retorno. Este perfil es ideal para aquellos que buscan un balance entre la seguridad y la posibilidad de obtener mayores rendimientos. Si buscas un equilibrio entre riesgo y retorno, tu perfil es moderado. Esto significa que estás dispuesto a asumir ciertos riesgos calculados para obtener beneficios potenciales, pero sin comprometer la estabilidad de tus inversiones. Estás dispuesto a asumir cierto riesgo para obtener mayores ganancias, pero sin arriesgar demasiado. Este enfoque te permite aprovechar oportunidades de crecimiento mientras proteges tu capital. Busca equilibrio entre seguridad y rentabilidad. Tienes un horizonte de inversión mediano o largo plazo, 5 a 10 años. Te sientes cómodo con una combinación de renta fija y renta variable. Las inversiones que podrían interesarte son bonos corporativos y gubernamentales con mayor rendimiento, ETFs de renta variable diversificados, EQCABO, BURD, BUA, acciones de empresas estables y de crecimiento moderado, Apple, Microsoft, REITs, fondos de inversión inmobiliaria para generar rentas pasivas,
Estas opciones ofrecen un buen balance entre riesgo y retorno, permitiéndote diversificar tu portafolio. Ejemplo de cartera moderada: 50%, bonos de empresas y gubernamentales; 40%, acciones de empresas estables y de crecimiento; 10% fondos inmobiliarios o ETFs diversificados, ideal para inversores que buscan crecimiento sin asumir riesgos excesivos. Es importante investigar y comparar opciones antes de tomar una decisión. Analiza detenidamente cada oportunidad y consulta con expertos si es necesario para asegurarte de que tus inversiones se alineen con tus objetivos financieros. Sección 4. Perfil agresivo. Apuntando al crecimiento. El inversor agresivo prioriza el crecimiento del capital y está dispuesto a soportar una alta volatilidad para obtener grandes retornos en el largo plazo. Asumes mayores riesgos con la esperanza de obtener mayores recompensas. Toleras pérdidas temporales con tal de obtener altas rentabilidades. Tienes un horizonte de inversión de largo plazo, más de 10 años. Inviertes en acciones de crecimiento, ETFs tecnológicos y criptomonedas. Tu objetivo es maximizar el rendimiento a costa de asumir riesgos altos. Instrumentos de inversión ideales: acciones de alto crecimiento, Tesla, Nvidia, Amazon, Palantir. ETFs tecnológicos y de innovación, CNDX, QQM, ARGKK. Criptomonedas y activos alternativos. Ejemplo de cartera agresiva: 70%, acciones de alto crecimiento y ETFs tecnológicos; 20%, criptomonedas y activos alternativos; 10%, bonos o efectivo como reserva. Ideal para jóvenes inversionistas, personas con alta tolerancia al riesgo y quienes buscan maximizar ganancias a largo plazo. Es fundamental que te informes a fondo y estés preparado para la volatilidad del mercado. Sección 5. Define tu perfil y toma decisiones inteligentes. Identificar tu perfil de riesgo es personal. Cada individuo tiene una tolerancia al riesgo diferente y es crucial entender la tuya. Analiza tu tolerancia al riesgo, tu horizonte temporal y tus objetivos financieros. Estos factores te ayudarán a tomar decisiones informadas y adecuadas para tu situación. Cómo identificar tu perfil de riesgo, tests de autoevaluación, herramientas prácticas que miden tu tolerancia al riesgo. Análisis de tu situación financiera, ingresos, gastos, deudas y patrimonio. Definición de objetivos claros. ¿Qué quieres lograr con tus inversiones? Revisión de tu historial de inversiones. ¿Cómo has reaccionado ante pérdidas o ganancias en el pasado? Lo importante es invertir de acuerdo a tu situación y objetivos. Asegúrate de que tus inversiones reflejen tus necesidades y metas personales. Recuerda, la inversión es un maratón, no una carrera de velocidad. La paciencia y la constancia son claves para el éxito a largo plazo. No te dejes llevar por la prisa o las emociones del momento. Mantén la calma y sigue tu plan. Consejos prácticos para gestionar el riesgo. Diversifica tu cartera. No inviertas dinero que no estés dispuesto a perder. Mantén la calma durante las crisis del mercado. Revisa y ajusta tu cartera periódicamente. Infórmate, asesórate y toma decisiones inteligentes. La educación financiera y el asesoramiento adecuado son fundamentales para alcanzar tus objetivos. Debajo en los comentarios te estaré dejando un cuestionario de perfil de riesgo sencillo para que puedas practicarlo. Pero antes no te olvides y suscríbete a Futuro Inversor y únete a nuestra comunidad de inversores apasionados por construir un futuro financiero sólido y próspero. Activa la campanita para no perderte ningún video. Déjanos tus comentarios. ¿Cuál crees que es tu perfil de riesgo? ¿Qué temas te gustaría que abordemos en próximos videos? El futuro de tus inversiones comienza hoy.